Ernesto es coordinador de asesores en la Comisión de Presupuesto, licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Veracruzana y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha sido funcionario en la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica y en la Embajada de México en Estados Unidos. La mentoría de esta ocasión es sobre uso de datos para la discusión presupuestaria en el Poder Legislativo. La mecánica de la mentoría será una presentación por parte de los ponentes y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta y la puede poner en el chat público o escribir directamente a Dudas Mentor. Si no pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano y se les cede la palabra para que expresen su duda a través del micrófono. Y bueno, a Adriana, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos y sin más les cedo la palabra. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Lorena, por la invitación. Pues es un gusto trabajar siempre con ustedes y más en este ejercicio que ayuda, pues ahora sí que a los nuevos especialistas, futuros especialistas en el tema presupuestal, financiero, pues que es de tanta importancia para la discusión pública. Bueno, pues nosotros les vamos a platicar de manera muy general cuál es la importancia de utilizar los datos en el proceso presupuestario. Como ustedes saben, seguramente el presupuesto lo aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pues elabora el proyecto de presupuesto de egresos junto con el paquete fiscal, que también integra pues la iniciativa de ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Todo eso lo hace llegar el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, pues el día 8 de septiembre es como el día límite. Y la ley de ingresos, es aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. La fecha límite es el 31 de octubre ya por los dos, ¿no? Y mientras que el presupuesto de egresos solamente lo aprueba la Cámara de Diputados y lo aprueba como a más tardar el 15 de noviembre. Aquí hay pues ahora sí que en términos ahí parlamentarios y legislativos, siempre ha habido una discusión por qué una la aprueban las dos cámaras y la otra nada más una. Pero bueno, así está. Se ve difícil que pueda cambiar el esquema, al menos en el mediano plazo. Entonces, únicamente la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos. Para aprobarlo, si quieres la que sigue, Adri, para aprobar el presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados le asignó a una comisión especializada, que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, justo el análisis de la propuesta del Ejecutivo Federal y la preparación del dictamen, que como sabrán, pues antes de que cuando llega una iniciativa, la que sea, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, antes de presentarla al Pleno, a la votación, se elabora un dictamen que es como, pues ahora sí, con el visto bueno de una comisión, que es un grupo ya más pequeño, pero especializado, de diputados y de su personal. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entonces es la encargada de analizar el paquete presupuestario. En ese análisis es justo donde entra la importancia de los datos y de la manera en que los podemos ir revisando. De ahí va a depender cómo vamos a aprobar o no el presupuesto, ¿no? Bueno, ahorita les platicamos un poquito más a profundidad de eso, pero entonces la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cuenta con personal, del que somos parte nosotros, en donde revisamos, como en el presupuesto, lo comparamos con años anteriores, con otras previsiones, que ahorita les vamos a platicar, y ya después de eso, se presenta ante el Pleno, digamos, el visto bueno, veredicto, o con cambios o no cambios, de la iniciativa que presentó el presidente a través de Hacienda. Entonces, ese dictamen pasa al Pleno y ahí se discute, ¿no? Mientras, para la Comisión de Presupuesto es esencial justo la parte de los datos, porque eso nos va a permitir ver como la composición en general de cómo está el presupuesto del gasto público, cómo se ha comportado respecto a años anteriores, cómo se espera el comportamiento,
Y ese análisis pues requiere de apoyos, ¿no? En general también quien apoya con ese análisis es evidentemente la Secretaría de Hacienda, que es esencial, otras comisiones. Como ustedes saben, pues el presupuesto abarca todo. Es imposible que una comisión esté especializada en todo eso. Entonces, en la Cámara de Diputados hay, no sé, casi 50, creo 47 comisiones ordinarias, cada una especializada en diversos temas. Entonces, la Comisión de Presupuesto trabaja de la mano de cada una de ellas para revisar cómo está el presupuesto en su tema. Y, por ejemplo, en la de niñez, la de asuntos indígenas, la de género, medio ambiente, cada una de esas comisiones revisa el presupuesto y revisa las disposiciones que vengan en el articulado del decreto, ¿no? A partir de eso, pues hacemos recomendaciones y en conjunto tratamos de llegar a un acuerdo entre ambas comisiones para ver si está bien, pues la parte de que pasó el presidente de la República, o si se considera conveniente hacer algunos cambios y qué cambios y en qué profundidad. Además de eso, pues también nos apoyamos mucho en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que por cierto, ahora sí que un paréntesis, está próximo a cambiar su naturaleza. Por ahí hay una iniciativa, bueno, ya se aprobó en la Cámara de Diputados para hacer un instituto de estudios que va a tener un poco más de autonomía y de más especialización. Nada más falta la aprobación del Senado, pero bueno, ya está como que próximo a cambiar. El Centro de Estudios pues tiene muchos, así que todo un pool ahí de economistas, de analistas financieros que nos hacen pues las estadísticas, las proyecciones econométricas, todo lo que necesitamos, también ayudan. Y evidentemente el Coneval, para la parte de la política social, el Coneval cada año, incluso antes de que llegue el paquete económico a la Cámara de Diputados, Coneval saca un documento de recomendaciones de qué se deberá considerar para el siguiente año por la Cámara de Diputados en tema de política social. Y así, por ejemplo, Coneval recomienda fortalecer algunos proyectos o no, o literal rediseñarlos, fusionarlos, más como muchas recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto, que es la que hace ahora sí que el análisis ya más técnico. Y, Adriana, si quieres la siguiente lámina. Ok. Bueno, Adriana, no sé si quieres tú platicarles más o menos justo esta parte de los datos, de cómo los vamos considerando para que vean ya bien cómo esto que les estoy diciendo aterriza específicamente en lo que hacemos. Sí, como les mencionaba Ernesto, nosotros tenemos llega el paquete el 8 de septiembre, regularmente pasa el mismo día a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y nosotros es el momento en que comenzamos formalmente nuestro análisis del presupuesto de egresos para el siguiente año. Aquí es importante decir que digo formalmente porque durante todo el año nosotros estamos haciendo el análisis del presupuesto. Por ejemplo, este año, cuando nos llegue el presupuesto para 2022 en septiembre, nosotros ya tenemos todo este año analizando cómo se ha ejercido el gasto de 2021. Entonces, el hecho de analizar el gasto en 2021 nos va a servir para complementar nuestro análisis del presupuesto del siguiente año. También en abril todos los meses de abril nos llega un documento llamado Precriterios, que en este documento vienen las expectativas económicas y de finanzas públicas. Entonces, esto también nos sirve para tener una base de cómo va a venir el presupuesto para el siguiente año. Además, la Secretaría de Hacienda nos envía un documento con la estructura programática que contiene los programas presupuestales que van a permanecer, que se van a fusionar, que se van a eliminar o que van a adicionarse. Entonces, con todo esto, nosotros ya tenemos una base más o menos amplia para empezar nuestro análisis el 8 de septiembre, con todo lo que nos llega en un paquete económico, que por un lado está la parte de egresos y por otro lado la parte de ingresos, que siempre tenemos que ir empatando. Ahí también es importante ver que todo el proceso que se lleva para la aprobación de la ley de ingresos, si bien eso no le corresponde como tal a la comisión, nosotros tenemos que estar al pendiente siempre de las modificaciones, ya sea que se apruebe ingresos adicionales o que se disminuyan los ingresos, porque todo esto lo tenemos que empatar con la parte de egresos. Entonces, bueno, también me gustaría decir que en la comisión se hacen algunos grupos de trabajo para analizar ciertos temas con los diputados integrantes de la comisión.
y también ahí son de gran utilidad los análisis que se realizan. Entonces, bueno, aquí las fuentes de información, como ya se los mencionaba Ernesto, son la Secretaría de Hacienda, los análisis de las comisiones, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas y otros. Yo creo que es importante enfatizar que nuestra mayor fuente de información son las bases de datos de la Secretaría de Hacienda. Como les comentaba, hay informes trimestrales de cómo se ha desempeñado el gasto, que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, se los manda al Poder Legislativo, y las bases de datos también están en la página de transparencia presupuestaria. También analizamos la vinculación de los proyectos presupuestales a los objetivos de desarrollo sostenible, que también están sus bases de datos ahí en la página de transparencia. Los anexos transversales, bases de datos del gasto federalizado y la base de datos del presupuesto de egresos de la Federación y del proyecto del presupuesto de la Federación. Aquí me gustaría enfatizar algo importante. Cuando a nosotros nos llega, bueno, a la Cámara de Diputados les llega el paquete económico, uno de sus componentes es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y una vez que se aprueba por la Cámara de Diputados, este proyecto se vuelve ya el presupuesto de egresos, ¿no? Se le quita la parte de proyecto. Entonces nosotros utilizamos la base de, por ejemplo, este año utilizamos la proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 y lo comparamos con años anteriores, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación del año 2020. Otra de nuestras fuentes de información, como ya mencionó Ernesto, son las opiniones de las comisiones. Las comisiones están facultadas para opinar sobre la composición del gasto en sus diferentes temas. Aquí generalmente pues, el presupuesto es pues es una suma cero, ¿no? Entonces las comisiones a veces en sus opiniones nos dicen sus requerimientos presupuestarios. Una parte que ahí hacen es también decir, bueno, este programa presupuestario va a necesitar tanto presupuesto más, pero también nos tienen que decir de dónde va a ser el financiamiento de estos programas, ¿no? También ahí me gustaría comentar que este año la Comisión de Presupuesto, junto con la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, GIZ, impulsó un proyecto para que las comisiones, en sus opiniones, también hagan una vinculación de cómo su opinión de redistribución del gasto va a afectar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra parte importante es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que el Centro de Estudios realiza análisis y datos de la composición del presupuesto. También utilizamos otras fuentes, ¿no? Como son el caso de Coneval para programas sociales. También utilizamos, sobre todo para el comparativo de... hay un documento que viene junto en el paquete económico, que es los criterios económicos, que son las expectativas económicas para el siguiente año. Ahí utilizamos también fuentes como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. ¿Qué tipo de análisis realizamos ya con todas estas fuentes de información y ya que nos llega el paquete presupuestario? Pues creo que uno de los primeros análisis que hacemos es un análisis por ramo o por dependencia. Con ello nos damos cuenta de manera general dónde hay una reducción o dónde hay una ampliación del presupuesto respecto a los años anteriores. Para ello, como ya lo comenté, analizamos los datos del PPEF versus el PEF del año anterior o de años previos. Esto lo hacemos con las bases de datos deflactadas, que utilizamos el deflactor que la misma Secretaría de Hacienda nos proporciona en este documento que les menciono, que se llama Criterios Generales, pero también está público en el portal de transparencia presupuestaria. Aquí puse un ejemplo más o menos de una tabla que sacamos este año cuando nos llegó el proyecto de presupuesto. Analizando esto es para el sector salud, cómo está el IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, la propia Secretaría de Salud, cómo venía la asignación del gasto en el PPEF 2021 y la variación real respecto a 2020, ya con la base de datos deflactada. También analizamos el gasto federalizado. Ahí vemos las aportaciones, las participaciones, los convenios de centralización, subsidios y las variaciones respecto al año anterior. Esto es como un análisis sencillo, pero después de aquí analizamos incluso que los estados más beneficiados, a los que se les recortó más o a los que se les agregó más presupuesto. Ahí también analizamos fondos particulares, que eso es como de mucha importancia para muchos de los diputados.
Esto es lo que también les comentaba, analizamos las perspectivas económicas que vienen en el documento de precriterios generales. Este documento de criterios generales viene en el paquete económico, pero también los analizamos con un documento que se llama precriterios, que nos llega a finales de abril de este año. Y aquí muchas veces también utilizamos como bases de datos de fuentes internacionales como el Fondo Monetario, OCDE, Banxico o INEGI, ¿no? Y finalmente otro de los análisis que hacemos es el análisis de los anexos transversales. Hacemos un análisis primero a nivel general, de por ejemplo el anexo 10 subió en qué porcentaje, cuánto trae el presupuesto en qué porcentaje, y eso lo hacemos, aquí puse en el ejemplo cuatro anexos, pero en realidad es para todos los anexos, y analizamos la composición al interior de estos anexos transversales. Por ejemplo, si el anexo 10 presenta un aumento, ¿por qué es este aumento? ¿Qué programas se adicionaron? ¿Qué programas disminuyeron? ¿Y por qué no? Porque a veces, no sé, si el anexo 10 tiene un gran aumento, en realidad este aumento viene solo de un solo programa, ¿no? Igual en el caso de si disminuye, vemos en dónde disminuye. Igual se eliminó un programa, pero puede estar cubierto con algún otro programa que se haya generado, ¿no? Yo creo que... Si quieres, les platico tantito de esto, Adriana. Sí. Bueno, pues básicamente, como ustedes saben, el presupuesto, pues es un proceso y y tiene como resultado un documento que tiene un gran componente político. Y ese componente político, pues, es el que refleja las prioridades del Estado mexicano en el sexenio y en el año. Pero no se puede discutir esa parte política ni de proyecto de nación sin datos. A lo mejor usualmente no tendemos a tener esa imagen de la Cámara de Diputados de que tenemos la imagen de que nada más discuten así a veces a lo loco, sin argumentos. Sin embargo, sí, en la medida en que en que cada diputado, de hecho, no nada más la Comisión de Presupuestos, sino en que cada diputado, cada comisión tenga datos de la manera más estructurada posible, la discusión va a llegar a mejor término. Y créanme que en la discusión, cuando se ha comprobado con datos algunas posturas, sí se pueden llegar a cambiar algunos resultados, algunas disposiciones que están en el paquete económico. Y eso no es nada más suerte, sino en general, ¿no? Esa legislatura ha tenido pues, grandes dificultades. El espacio fiscal es muy pequeño. Ha habido varias restricciones, los ingresos, sobre todo el año pasado, pues, disminuyeron. Entonces, esa bolsa que siempre se tenían como para negociar políticamente, sobre todo, o para tratar de cambiar el destino de algunos recursos, pues está muy disminuida. Entonces, la cobija, como siempre le dicen, es muy pequeña y pues hay que quitarle unas cosas para darle a otras. Pero hay prioridades que siempre se tratan de mantener, ¿no? Específicamente para el gobierno actual, pues y yo creo que eso es muy, muy compartido por varias personas, la parte de la política social. Pero además hay otra importante que le ha dado, que la Cámara de Diputados y también el Senado han hecho mucho énfasis, es en la parte de la agenda internacional de México, los compromisos internacionales, específicamente los ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ahí también hemos tenido algunos trabajos junto con la presidencia, con la propia Hacienda, ¿no? Con varias organizaciones, pues justo para darle una mayor como congruencia al gasto público de México y hacerlo más como política de Estado, ¿no? Entonces, el punto es que los datos son importantes para poder discutir en la arena política. Y así, por ejemplo, nos podemos quitar la parte del discurso que a veces no nos lleva a ningún lado. Por ejemplo, si alguien les dice, pues es que el Instituto de Transparencia gasta mucho dinero, es una burocracia dorada y está desperdiciando recursos. Cuando analizamos los datos, vemos que de los órganos constitucionales autónomos es el tercero que menos gasta. Y vemos también que, por ejemplo, que los funcionarios públicos de ahí, pues no ganan mucho, o sea, no es que tengan
salarios estratosféricos, ni mucho menos. Entonces, en general, para cualquier cosa, necesitamos los datos. Y esos datos nos van a llevar a, pues a una mejor discusión en todos los temas. Lorena, no sé si quieras que abramos el micrófono para que nos comenten algo o como gustes. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Adriana. No sé si haya preguntas ahorita en las dudas que les llegaron a la persona que las recopila, pero a mí me gustaría hacerles una general que creo que puede detonar la conversación con más preguntas de nuestros participantes. En estos análisis que ustedes nos comentan que hacen frecuentemente, ¿qué tipo de visualizaciones, qué tipo de estimaciones o proyecciones les servirían para mejorar sus análisis del gasto, de las localizaciones del gasto público, que pudieran ser justamente como un mecanismo, digamos, más formal, al que también la ciudadanía pudiera tener acceso de consultar, y ver precisamente los cambios que esto representaría, como comentabas Ernesto y como nos contaba Adriana, cuando le pones dinero a un programa, necesariamente o se le estás quitando a otro o estás cobrando más impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de análisis facilitaría que se pudiera visibilizar esto? Que digamos que el recurso no es infinito y que siempre vamos a tener que quitar de un lado para poner en otro. Pues, bueno, nos vamos a meter a ese tema, pero pues yo creo que la transversalidad. Ustedes saben que hay, bueno, además de los anexos transversales, hay muchas áreas que abarcan varios ramos, y a veces se puede llegar a pensar en que hay como tipo de duplicidad de recursos o que no se aprovechan de la manera suficiente. Sí, y a veces para analizarlos es un poco complicado cuando lo hacemos, por ejemplo, por ramo. Y por ejemplo, si vemos la parte de desarrollo social, la parte de agricultura, no la parte de salud, que pueden llegar a tener alguna relación dependiendo del proyecto, el programa social. Creemos que todavía se puede facilitar un poquito más de alguna manera el análisis. Si se agrega como algo, no sé, no sabemos si algún tipo de marcador que nos deje como que sacar rápidamente los recursos, sobre todo los PPs, los programas presupuestarios de por sí ya tienen, ¿no? Pero me refiero sobre todo al tema de los transversales, por ejemplo, en género, ¿no? En género siempre ha sido una problemática ver cómo cuantificar. En primer lugar, primero, el tema primero es definir que efectivamente lo que está en el presupuesto sea para género, ¿no? O sea, que efectivamente para acciones de género. O sea, una cosa es que esté etiquetado, pero otra cosa es que realmente se parece. Y bueno, ya que está ahí, hay que ver cómo lo podemos identificar ya realmente a nivel de todas las dependencias y ver que no se haga, pues que no se duplique y que no se desperdicie el recurso. Eso es una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos ayudaría mucho, con la que todavía vayamos un poquito batallando. Pero en general, por ejemplo, los análisis que hemos visto que ya están preparados por la propia página de transparencia presupuestaria, nos ayudan mucho, ¿no? A nosotros ya. Porque ya presentan información desglosada por tipo de gasto, por capítulo, por ramos, ¿no? Entonces, yo te diría, Lorena, que en realidad, pues nos ayuda mucho. Así ya como están las transparencia presupuestaria, nos ayuda bastante. Pero sí creemos que, o sea, pues sí podemos hacer como mucho más cursos. No sé, ahora sí que, pues lo que se nos ocurra. No sé, Adriana, ahora sí que también tú que haces un poquito más de cálculos, ¿qué piensas? Yo creo que, como mencionas, en la parte de los anexos transversales y de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es un problema generalizado. Como no se ha podido realizar el costeo, creo que siempre nos vemos pues en la problemática de ver exactamente si ese peso se va a ir en realidad, no sé, por ejemplo, a género, a medio ambiente. Y ver, por ejemplo, si va a haber un aumento o una disminución en ese anexo que en realidad se vaya al tema, ¿no? Creo que eso es un problema que nos han expuesto bastante. También creo que en la parte de gasto federalizado, a veces nosotros cuando ya recibimos el paquete, como que nuestro primer saque nos falta
tal vez información de decir, se me ocurre, o sea, Zacatecas, ¿cuánto va a tener en sí de gasto federalizado por participaciones, por aportaciones, por subsidios, por convenios? Creo que esta es una parte, digo, a veces en la base de datos nos permite sacar algunas cosas, ¿no? Pero ya, creo que a nivel, o sea, que contenga estos 4 componentes, creo que se nos hace un poco complicado y un poco de trabajo ahí sacar esta parte, pero sería como las cosas en las que, en objetivos de desarrollo sostenible y anexos transversales y en el gasto federalizado. Nada más para justamente resumir y ya después pasamos a las preguntas que nos están haciendo ya los participantes. Entonces, para poder visibilizar una problemática, una temática como las que nosotros les planteamos en el reto ante el Poder Legislativo, por así decirlo, ante una comisión de cultura, de salud, se tiene que tener muy bien identificado que hay necesidad de mayor recurso o que el recurso no está siendo bien utilizado, porque para ustedes, digamos que no siempre es tan obvio, no es tan fácil estar identificando para cada una de estas prioridades cuáles fueron los criterios para seguir el rastro de ese recurso, ¿no? O sea, que creo que es un poco también el llamado a hacer a los participantes. Mucho lo que tiene la iniciativa de este rally es eso, ver qué necesitamos desde cada una de nuestras trincheras, tomadores de decisiones, los que ya tienen en verdad la decisión en sus manos, para poder hacer un cambio y poder hacer una relocalización de recursos en un tema que es prioritario, siempre y cuando tengamos el respaldo de la información. Entonces, creo que a mí me gustaría que lo pensaran así los participantes y que a partir de ahí les pudieran preguntar más cosas a Adriana y a Ernesto. Y bueno, Nadia te dijo con las que ya tenemos. Sí, mientras tanto, Jorge Lima nos pregunta, al realizar la comparativa PEF anterior contra PPEF, ¿cuál es la influencia de no usar el deflactor? Dado que en los documentos de criterios generales, en el documento de criterios generales, y usar uno distinto, por ejemplo, el que genera INEGI. Bueno, el hecho de no usar deflactor básicamente nos va a dar información falsa, no comparable. Justo en los análisis que hacíamos siempre trataba de, digamos, convertir a los pesos para hacerlos comparables, justo con el deflactor. El deflactor, hemos tenido algo, ya ahora sí que en temas ya de aplicación directa, sí hemos tenido algunas veces pequeñas diferencias en cuanto al deflactor que se usa. Generalmente lo proporciona la Secretaría de Hacienda o a veces agarramos el de INEGI dependiendo la parte del año en que estemos, ¿no? Si no nos lo da Hacienda al momento, pues agarramos el INEGI. Pero el oficial, digamos, que usamos nosotros es el que nos da la propia Hacienda. Pero luego lo podemos comparar. Generalmente, y son como muy, muy parecidos. La verdad es que no hay bastante diferencia si sacamos el de INEGI, que antes era el Banco de México, ¿no? No sé, Adriana, digamos, tú que haces esos cruces ya específicamente, ¿qué problemática hayas encontrado ya en particular? Yo creo que la principal problemática en usar, como lo mencionas, ¿no? Nuestro deflactor oficial es el de la Secretaría de Hacienda. A veces por tiempo, por cualquier cuestión, utilizamos el que nos da el INEGI, pero es un problema de comparabilidad, ¿no? En general, todas las dependencias o todos los organismos, incluidos centros de estudio, academia, utilizan el deflactor que nos da Hacienda. Entonces, en realidad, cuando nosotros utilizamos también esta base de datos, este deflactor que nos da Hacienda, lo hacemos comparables con las estimaciones de la propia Hacienda, con las estimaciones de otros centros de estudio, de la academia. Incluso otras dependencias también utilizan este deflactor para ver el cambio en su presupuesto. Otra pregunta del equipo de inteligencia civil. Cuando ajustan el PPEF, siempre tiene que partir de un total en donde si le ponen un programa, le tienen que quitar a otro programa de manera proporcional? Pues casi sí, digamos, ¿no? O sea, y ahorita digo porque casi sí. Como les platicábamos, pues el presupuesto es uno, es limitado y es lo que le llaman la cobija, ¿no? Si la jalamos de un lado, tendremos que
escobijar un poquito de otro. Específicamente, no todo el presupuesto, o sea, no el 100% del presupuesto está dividido en PPs, en programas presupuestarios, ¿no? Entonces, técnicamente podríamos quitarle un programa presupuestario y darlo a otra parte que no sea programa presupuestario, ¿no? Pero en general, básicamente quédense, o sea, sí, no hay como de otra, ¿no? Le tenemos que quitar un lado para darle a otro. Es como que lo que hacemos siempre. Entonces, por eso justo es o sea, en general se ve el proceso presupuestario como un juego de suma cero. Porque, pues, difícilmente podremos encontrar esquemas de win-win, ¿no? O sea, le quitas a cultura para darle a ciencia y tecnología, porque no hay, o no hay de dónde sacar dinero, o la otra opción, pues siempre para hacerse recursos adicionales, pero ya es como otro tema, es cuando llega el paquete económico, pues viene justo con la parte de los ingresos, ¿no? Entonces, el presupuesto de ingresos se basa en el monto que da ingresos, ¿no? Incluye ingresos tributarios, no tributarios y deuda, ¿no? Por eso se aprueba un poco antes la ley de ingresos, porque ya ese es el monto a partir del cual se puede decidir cuánto presupuesto tenemos. Es frecuente entonces que el PEF salga de un monto diferente al del PPEF, generalmente mayor. ¿Por qué? Porque se hacen algunos ajustes en la ley de ingresos. Digo, no sé qué no es cosa nuestra, pero así se hace. Y es, por ejemplo, pues no sé, el precio del petróleo, o incluso el margen de deuda que podemos tener. No sé, hay como que algunas previsiones que pueden ir cambiando justo a la parte de los legisladores, y eso nos puede dar un poco más de colchón para el momento de hacer el presupuesto. Entonces, entre el PPEF y el PEF sí puede cambiar, pero es debido a los ingresos. Sin embargo, una vez que ya está el monto establecido, pues no hay de otra, o sea, es quitarle de un lado para jalarle a otro. Bueno, Gustavo nos comenta que lo que mencionaba Ernesto, que es porque se parte de la ley de ingresos y que en caso contrario, pues existiría un déficit, ¿no? Si alguien más tuviera alguna pregunta acá para nuestros expertos, mientras tanto les planteo que en la capacitación, perdón, en la mentoría anterior, nos preguntaban que por qué había proyectos o programas que se aprobaban sin presupuesto. Entonces, ahí nos pueden contar un poquito de cómo sucede esto. ¿Cómo, decir, que había programas, a ver, es como se aprobaban programas sin presupuesto? Sí, o sea que había programas en estructura programática que a la hora del presupuesto aprobado les aparecían programas con presupuesto cero. Ok. Bueno, depende, es que ahora sí que la parte de la estructura programática es todo un tema. A veces por ley no se pueden eliminar de plano los programas presupuestarios. Ahí, fíjense, hay una discusión más un poquito teórica entre que en la Cámara de Diputados qué tanto puede o no cambiar la estructura programática. Es una discusión, ahora sí que sí, como importante, donde lo que se ha concluido es que quien tiene la facultad de hacer la estructura programática es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, bueno, sí le pone montos a cada programa, pero justo la parte del Legislativo es el que decide los montos. Entonces lo que se ha hecho es que si el Legislativo, si la Cámara de Diputados decide que un programa presupuestario está mal, o sea, no debe continuar por X o Y, no puede eliminarlo de la estructura programática porque eso le corresponde al Ejecutivo, pero lo que hace, le quita el presupuesto, lo baja a cero y de facto pues lo elimina, ¿no? Es un tema ahí más o menos, pues de procedimiento ahí de relaciones entre legislativo y ejecutivo. Pues sí, no sé, Adrián, si se te ocurre otro caso. Sí, también creo que a lo largo del año, una vez que se aprueba el presupuesto a lo largo del siguiente año,
va a haber alguna recomposición, ¿no? El Ejecutivo tiene la facultad de recomponer el propio gasto. Entonces, el hecho de que este programa presupuestario esté en ceros, pero siga apareciendo en el presupuesto de egresos, abre la posibilidad de que en el ejercicio del gasto se le pudieran, en su caso, poner algún recurso si es que si es que es prioridad en ese momento tal programa o tal programa presupuestario. Gracias. También nos preguntan si son relevantes para ustedes los análisis de deuda pública para el caso de entidades. Sí son relevantes para nosotros. En general nosotros hacemos más análisis de la parte de presupuesto, pero siempre vamos de la mano, como le mencionaba, de la parte de ingresos, que eso si bien no le toca como tal dictaminar a la comisión, toda la parte de ingresos que va desde deuda a nivel federal hasta deuda de los estados también son indicadores que vamos siguiendo a lo largo de todo el ejercicio del gasto, a lo largo de todo el año, y también cuando llega el presupuesto de egresos, como en la parte de gasto federalizado, también analizamos a nivel entidad federativa cómo ha sido su gasto y cuánto tiene de gasto federalizado y cómo son sus niveles de deuda. Otra pregunta de Blanca Magdalena. ¿Por qué la construcción de proyectos de obra e infraestructura tardan años en ejecutarlos o terminar las obras, principalmente carreteras alimentadoras? Nos menciona que derivado de la pandemia 19 es fundamental el libre tránsito de vehículos para emergencias sanitarias, transporte de vacuna, etcétera. Sí, la verdad que esto es, creo que es una problemática propia del tipo de proyectos, ¿no? O sea, evidentemente nos gustaría que estas obras fueran muy rápidas, que se agilizaran, pero los procesos internos a nivel licitación, que complementen todos los documentos y la propia naturaleza de la obra, las carreteras toman pues bastante tiempo, incluso las erogaciones de los recursos están planeadas, ¿no? Pero también van poco a poco. Bueno, creo que comentan que el artículo 49 de la Constitución divide los poderes, como que es lo que mencionas de cómo es el proceso. Si alguien tiene alguna otra pregunta o gusta levantar la mano para darles el micrófono, tengo a Adriana y Lorena. No, yo justamente la pregunta que yo les haría es, ya que nos contaron este proceso un poco de cómo ustedes discuten al interior de las comisiones, los temas o las asignaciones que se le están dando a cada uno de los temas relevantes, ¿qué consejo les darían a nuestros participantes, sobre todo aquellos que después de esta ronda pudieran pasar a la etapa final, para que sus proyectos tuvieran un eco justamente dentro de la Cámara de Diputados, cualquiera que sea el tema? ¿Qué elementos tendrían que estar resaltando para que pudieran llamar la atención justamente ya del tomador de decisiones, que lo pudiera presentar como evidencia, como respaldarse en ellos para pedir una reasignación presupuestaria o para pedir ya un cambio en lo que se presenta como el proyecto desde el Ejecutivo? ¿Qué tips les podrían dar para que lo resaltaran en estos proyectos y pudieran tener ese impacto, que al final de cuentas es lo que el ejercicio del rally busca, tratar de buscar mecanismos de participación ciudadana que sean relevantes, que no se queden en opiniones, sino que de verdad en algún momento pudieran tener un reflejo en modificaciones de gasto? Bueno, de manera general yo diría que, bueno, yo recomendaría que al usar los datos, también hagan análisis cualitativos. Generalmente, o sea, los datos son esenciales justo para la toma de decisiones, pero en muchas ocasiones depende del contexto, y si a veces leemos los datos así nada más con el puro papel, luego no sabemos qué fue lo que pasó, por qué se redujo o no el presupuesto en determinado ramo o en determinado programa presupuestario. Entonces, en primer lugar,
lo que creo que deben hacer es, bueno, que sugiero, es ir relacionando el contexto literal de cada año, para y de cada espacio, ¿no? O sea, de cada, por ejemplo, entidad federativa, de cada dependencia, para ver qué es lo que pasó que llevó a una u otra aumento o reducción del presupuesto. Ese es como que un primer tip que a mí se me ocurre, en el que se les haría más caso, ¿no? Si explican por qué o sugieren por qué pasó eso, pues eso como que ayuda bastante en la discusión. Y otra, usar más datos, apoyarse en las otras instituciones. Específicamente, bueno, de política social, el Coneval es fundamental. El Coneval nos da análisis muy buenos sobre los programas sociales, y eso, si tomamos esos análisis por un lado y los vamos cruzando con el presupuesto, podemos ver inconsistencias o al revés, o podemos ver pues, muchas congruencias que nos pueden llevar a hacer cambios de decisiones. Por ejemplo, si el Coneval nos dice, no, pues que el programa de Sembrando Vida está mal diseñado, ¿no? Así, desde el inicio está mal, y es evidente que va a tener malos resultados, pues entonces y ver los datos del presupuesto, se replantea, ¿no? Se puede replantear, se puede disminuir el presupuesto, o se puede proponer que haya un rediseño justo del programa. La Auditoría Superior de la Federación también juega un papel importante en los datos de cuenta pública, bueno, que por un lado, la cuenta pública suelta tiene en la página de la Secretaría de Transparencia, y después ya los análisis, la revisión que hace la Auditoría Superior, también nos ayuda a verificar no solo que se hayan ejercido los recursos, sino cómo se ejercieron. O sea, no nada más que se hayan gastado, sino que se hayan gastado bien. Entonces, a mí lo que se me ocurre darles de tips es que en la manera en que relacionen más datos y más contexto, van a ayudar a tener un mejor, pues van a ser más útiles para los tomadores de decisiones. ¿Sí? No sé, Adriana, ¿qué se te ocurre? Yo creo que hacer muy visible el impacto que tendría para la ciudadanía. No sé, por ejemplo, si analizar algún programa presupuestario, hacer de una forma visible y esquemática, si es un impacto, no sé, de un programa presupuestario, si el impacto es positivo en la ciudadanía, hacerlo muy, muy sencillo de entender para que el Poder Legislativo también pueda venderlo hacia afuera de la misma forma, ¿no? O incluso si es al contrario, o si es un programa presupuestario que impacta negativamente, también hacerlo de una forma muy, muy esquemática, muy ejecutiva, para que no se pierdan a veces entre tanto número, entre tantos datos, sino que sean números muy sencillos, una problemática muy digerida. Creo que eso ayudaría mucho a que los trabajos permeen en el Poder Legislativo. Creo que en ese sentido podemos hacer la pregunta de Gustavo, que dice, después de autorizada la ley de ingresos, ¿cuál es el procedimiento que realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para revisar el presupuesto que van a autorizar en 15 días? Lo que es que justo no lo hacemos en 15 días, sería imposible, ¿no? La revisión, o sea, la primera revisión empieza todo el proceso con los precriterios que se entregan en abril, ¿no? Allá más o menos pinta cómo va a venir la situación económica del país el siguiente año. Entonces, ahí digamos que nos empezamos a preparar. Después, ya el 8 de septiembre, cuando entregan el paquete económico, ahí desde ese momento empezamos los análisis a profundidad, como si ese fuera, digamos, ya el presupuesto que va a quedar. Pero son análisis profesionales. Cuando queda ya aprobado la ley de ingresos, digamos, nada más como que se corrobora o se hacen los ajustes, ¿no? Es difícil que si el PPEF viene por 100 millones de pesos, es difícil que la ley de ingresos, bueno, que debería venir igual, si se cambia, pues se cambiará en realidad por poquitos, 100.5 millones de pesos, 100 millones, o sea, como que es imposible, yo creo que cambie sustancialmente. En ese sentido, nada más se analiza todo desde el principio y luego se hacen como que los ajustes. Y esos ajustes generalmente son como que ya para algo definido. Por ejemplo, si en la ley de ingresos, al discutirlo, se mete algún artículo, no sé, digamos, transitorio, donde digamos que se van a cobrar, que se van a ingresar recursos adicionales de fideicomisos públicos y que se van a destinar para salud,
pues desde ahí ya sabemos para qué va a ser, ¿no? Entonces nada más, literal, ese cachito se pone en el ramo salud o en el PP que corresponda. Entonces, no es que hagamos el análisis en 15 días, eso sería imposible, sino que esos 15 días nada más son para hacer el ajuste. Generalmente cuando empieza ya la aprobación de la ley de ingresos, cuando se aprueba ya ahí prácticamente tenemos ya analizado y discutido el dictamen del PEF, nada más es como que el pequeño ajuste que se hace. Además, nosotros ya tenemos, cuando nos llega el 8 de septiembre, si bien analizamos ya como si fuera a ser nuestro final, también tenemos ya algunos criterios o nuestras prioridades, bueno, las prioridades de los diputados o las prioridades del país, que generalmente son sectores, educación, salud, infraestructura. Entonces, y dentro de estos sectores ya hemos analizado algunos proyectos presupuestarios. Para eso nos sirve sobre todo la información de la Secretaría de Hacienda, información de Coneval en caso de programas sociales, que en cuáles programas sociales podría tener más impacto un aumento de recursos. Entonces, en el caso en que la ley de ingresos apruebe un poco más de presupuesto, nosotros ya tenemos como una gama de opciones, que si bien también tiene que ver con decisiones políticas, nosotros también ya tenemos alguna base de programas que se le puede aumentar, ya sea por sectores o por programa presupuestario. Gracias. Otra pregunta es que al revisar los programas del presupuesto encontraron algunos recursos que no son distribuibles geográficamente. ¿Esto por qué sucede? Eso a veces pasa en recursos, sobre todo de gasto federalizado, y generalmente en esa parte vieron que, bueno, para las entidades federativas se había distribuido el presupuesto y en no distribuirlo geográficamente, se usa para decir que ese presupuesto, digamos, está como en la Secretaría de Hacienda y que después se va a distribuir, ¿sí? o que se va a ejercer desde el centro o que después se va a ir distribuyendo, ¿no? Pero básicamente así se le pone. En algunas ocasiones, en algunos presupuestos, en lugar de no distribuirlo geográficamente, le ponían CDM, bueno, el Distrito Federal, ¿no? Pero pues eso también estaba como que mal porque al momento de hacer justo las comparaciones por entidad federativa, de repente el DF salía así como que súper arriba respecto a los estados y no reflejar la realidad. Entonces, por eso se optó últimamente, y ahí pues Lorena es la que sabe más del tema, para poner esa parte de presupuesto no distribuible geográficamente, significando que está como que pendiente o de asignación o que se va a ejercer desde el centro. Sí, hay nada más también, hay que recordarles, por favor, descarguen de cada una de las bases de datos su diccionario de datos, porque creo que eso les va a dar la clave para que no malinterpretemos algunas de las columnas. Me parece que esta pregunta a lo mejor surge de la que se hizo previamente de un presupuesto, por ejemplo, que no traía recursos. Es distinto a eso a esta categoría de no distribuible geográficamente, donde lo que te permite esa columna de la base de datos es identificar recursos para entidades federativas. Entonces, nada más ahí, por favor, a todos los participantes, sí descarguen la base, el diccionario de la base, porque puede evitarles confusiones que podrían afectar su análisis. Creo que tenemos otra, y creo que ya sería la última para no abusar de su tiempo. Nadia, por favor, ¿nos la compartes? Sí, de Diana Alpizar. En la lectura del PEF encuentro varias asignaciones por programa, dependiendo del anexo en el que se etiqueten, y sé que no es correcto sumarlos. ¿Cómo identificar más rápido el monto etiquetado por programa? Bueno, ahí específicamente en esa parte es donde entra como que una de las partes donde entra la importancia de transparencia presupuestaria. En el analítico de claves que se encuentra en la página, justo ahí podemos filtrar por PP y en esa filtrada, ahí nos sale el total, ¿no? Y ahí solitos viene la distribución por ramo o por dependencia, sobre todo los que son como de varios. Sí, efectivamente, no es del documento que sale en el diario oficial de la Federación, del PEF, sí, no se puede hacer eso, justo no se puede sumar. Y eso está muy relacionado con la problemática que les platicábamos hace ratito, a partir de la pregunta que nos hizo Lorena respecto a cómo ir mejorando justo la presentación de la información. Sí, a veces, si tomamos el puro PEF y queremos sumar, se dobletea la información, se va, son números inexactos.
Entonces, por eso, pues tenemos que esperarnos a que salga ya el analítico de claves cuando lo tiene transferencia presupuestaria, porque ahí, digamos, la manera más rápida, nada más así filtramos por OPP y ahí viene todo pues por dependencia, por distribución, por todos los indicadores, los marcadores, ¿no? Pero antes de eso está complicado y pues por eso siempre andamos ahí, pues surgiendo a nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda que saquen ya la base para tener ahí los datos como una lectura más exacta. Bueno, si me dan, Lore, para otra pregunta de Juan Antonio. Cuando un programa tiene proyección de 3 años, pero no hay asignación de recursos, posteriormente hay que actualizar la clave K y se genera mucha... Creo que es un poco confusa, no sé si pueden leerla, pueden ustedes verla, o Lore. Sí, creo que en realidad tampoco correspondería a la Cámara la respuesta de esto, porque tiene que ver puramente con la integración de la estructura programática. Como nos comentaban Ernesto y Adriana, la estructura programática es el listado de programas que se consideran desde el Ejecutivo que deben seguir existiendo. Evidentemente, casi todos con recursos, en algunas ocasiones sin asignaciones, por distintas razones, ya sea o porque se va creando el programa y todavía tiene que pasar por algún proceso donde se dictamine qué tipo de programa va a ser o cómo va a operar, y todavía no tiene un recurso asignado, o como decía Adriana, porque todavía no se tiene claro cuánto va a ser el monto que se le va a asignar a lo largo del ejercicio fiscal. Entonces, digamos que se contempla en el monto total de la dependencia, pero no en particular ya para ese programa presupuestario. Y en el caso de los programas K, que son proyectos de inversión, como precisamente su objetivo está muy definido, que es construcción de infraestructura, cuando hay programas K que no han operado durante mucho tiempo, yo creo que ese está el proceso al que se está refiriendo Juan Antonio, debe pasar por ya un trámite para volver a reactivar la operación de ese programa que no había tenido asignación durante bastante tiempo. No es algo fuera de lo común, de hecho hay programas en la estructura programática que llevan sin asignación presupuestaria 3, 4, incluso hasta 5 años. Ahí la idea también es ver ustedes en sus análisis si encuentran esto frecuentemente, si ven que hay alguna mejor manera de poder analizar el gasto. Es a lo que los invitamos, a que se metan más a las bases de datos y se empiecen a dar cuenta de estas cosas que nos han preguntado a lo largo de las mentorías, y pues que juntos podamos encontrar una mejor forma de asignación de gasto público, de operar o de redirigir los recursos a otras prioridades. Entonces, creo que esa sería la respuesta para el tema de programas que no han operado porque no tienen recursos, pero eso sí depende completamente de la integración de la estructura programática desde Hacienda. Sí, y que realmente el recurso pues sí está etiquetado para un proyecto de inversión, entonces es difícil que la Secretaría de Hacienda cambie por completo pues la finalidad de ese programa, la modalidad que es a lo que se está dirigiendo. Y bueno, Pues si no tenemos más preguntas, sí, pues agradecer nada más a Ernesto, Adriana por su tiempo y a todos los asistentes por asistir a la última mentoría del rally del día y pues de que es viernes, y muchas gracias a todos. Igualmente, Ernesto, Adriana, mil gracias por aceptar nuestra invitación, y pues nada más también recordarles a los participantes que si bien en esta primera etapa van a entregar este primer planteamiento del problema, si llegan a la etapa final sería el planteamiento de una solución, y una de las cosas que ponemos para poderle dar más exposición a sus trabajos y a sus análisis es justamente presentarlos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para
para que podamos darle ese impacto que queremos a la participación ciudadana y eventualmente poder aspirar a algo como un presupuesto participativo, donde encontremos que los ciudadanos informados son los que nos van a dar esas prioridades de gasto y la redirección de nuestras prioridades como país. Muchas gracias a todos y pues estamos esperando sus trabajos. Si en la siguiente etapa consideran que Ernesto y Adriana pudieran ser los mentores más adecuados para revisar sus trabajos previo a la entrega final, nosotros nos estaríamos contactando con ellos para que le echaran un ojo a esa solicitud y darles todo su apoyo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos en sus trabajos. Muchas gracias por participar. Gracias, Lore. Gracias, Nadia. Aquí estamos a la orden. Gracias, Uni. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos. Bye. Y suerte, chicos.